Aleluya. Gloria al Señor. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Bendecido sea el Señor en esta noche. Gloria a Dios. Santo a su nombre. Yo le invito a abrir su Biblia en el capítulo 8 del Evangelio de San Lucas. Bendecido sea el Señor. Capítulo 8, verso número 28. Aleluya. Santo Dios. Capítulo 8, verso número 28. Si lo tiene, dígame amén. Yo voy a predicarles en esta noche por el tema: corrió el jefe, corrieron también los empleados. Ese es el tema de esta noche. ¿Por qué se rieron? Corrió el jefe, corrieron también los empleados. Capítulo 8, verso 28 del Evangelio de San Lucas. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormente. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Yo te invito a que le dé la mano el que te queda a tu lado, al frente y atrás, y le diga: corrió el jefe, corrieron también los empleados. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta noche, Dios eterno, voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Y te suplico que me permitas predicar esta palabra con autoridad y con poder y con esa unción de tu Espíritu, Padre mío, a la cual me tienes acostumbrado. Sea esta palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Palabra que penetre profundamente, cale hondo en cada uno de los corazones que la van a escuchar en esta hora. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Siempre les recuerdo que los bancos no apagan el fuego. De la misma forma que los contemplé en el devocional, los quiero contemplar en el mensaje. En actitud de alabanza y de adoración ante la presencia de Dios. Recordando siempre que cuando uno se sienta, se siente el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en actitud de alabanza y de adoración ante la presencia del Salvador. Bendecido sea Dios en el día de hoy. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Yo sé que algunos hermanos, cuando escucharon tal vez el tema y también el versículo, pensaron, o a lo mejor dijeron: en esta noche el hermano Naldo va a hablar del diablo. Bueno, yo en esta noche voy a hablar de Jesús, pero voy a hablar de Jesús para darle palos al diablo. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios.
Así que vamos a hablar del diablo y vamos a hablar de Jesús. ¿Ah? En estos días, muchas cosas buenas, lindas, maravillosas, están ocurriendo alrededor de mi ministerio. Cosas que me tienen a la expectativa de lo que Dios quiere hacer con mi vida. Donde quiera que me muevo, y llevo bastantes meses moviéndome por diferentes altares y por diferentes ciudades y estados, prácticamente todos los fines de semana lo estoy pasando en un lugar diferente ministrando la palabra del Señor. Y no hay lugar, no hay altar donde me pare, donde no vea una unción especial de Dios manifestándose en la predicación de la palabra y en la administración del Espíritu. Los hermanos que estuvieron ayer anoche saben cómo se movió Dios allí. ¿Cuántos estuvieron anoche allí? ¿Estuvo bueno eso? Seguro que estuvo bueno, si estaba el Espíritu de Dios allí en aquel lugar. Alabado sea Dios en esta hora. Y amados hermanos, estoy contemplando una unción especial de Dios sobre mi persona. Siento que después de muchas batallas, luchas, de muchos conflictos físicos, de muchas batallas físicas con las enfermedades que durante el año pasado, comenzando desde el anterior, estuvieron agobiando mi cuerpo y que me mantuvieron en cama por tanto tiempo y que en ocasiones me hicieron llorar, porque deseando ponerme de pie para subirme ya sea a este altar o a cualquier otro altar donde Dios me diese la oportunidad a predicar la palabra, no podía. Y muchas veces, encerrado en mi cuarto, lloré. Lloré porque después de la salvación de mi alma y de haber conocido a Jesucristo como Salvador hace más de 20 años atrás, y que Dios hubiese hecho en mi vida la obra de liberación que realizó el día que me salvó, después de ese momento glorioso de salvación, no ha habido en mi vida hasta el día de hoy algo más importante que la predicación de la palabra del Señor. Yo estoy predicando la palabra de Dios desde las 2 semanas de convertido. A las 2 semanas prediqué mi primer mensaje en una iglesia de Dios pentecostal del pueblo de Santa Isabel, pastoreaba el reverendo Luciano Morales. Cuando prediqué, no porque me invitaron a predicar, porque no fui invitado a predicar esa noche. Tenía 2 semanas de convertido, era un recién convertido, no tenía lo que algunos le llaman entendimiento. Y entonces, esa mañana yo había tenido un sueño. Y en ese sueño me había visto en una iglesia, predicando por el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Y cuando me levanté por la mañana, me fui rápidamente a la Biblia y busqué ese capítulo. Y comencé a leerlo, escudriñarlo. Y la palabra que había corrido en aquel sueño a través de mis labios, corría también por la mañana en mi mente mientras leía el capítulo. Y por la noche venía con un hermano en la fe. Y voy pasando frente a ese templo, él me iba a llevar a mi casa. Y cuando vi la fachada así del templo, me acordé que en mi sueño, el templo donde yo había entrado a ministrar ese día la palabra, tenía esa fachada que yo le vi a aquel templo. Y entonces le dije a aquel hermano: déjame aquí, que voy a entrar aquí. Y entré y me senté en la parte de atrás. Cuando llegué a la parte de atrás, allí había sentado un amigo mío que yo le había testificado días antes del Evangelio y del poder transformador que el Señor había hecho conmigo. Me acuerdo que yo estaba esperando carro para ir hacia el pueblo de Ponce, a la orilla de la carretera, cuando él llegó y se paró.
No sabía él, aleluya, la obra que Dios había hecho en mi vida. Y cuando yo abrí la puerta con un paquete de tratados en mi mano, entré como un bombardero. Y rápidamente le caí arriba. Fran, Dios te bendiga. ¿Cómo tú estás? Aquí tienes este tratado. Cristo te ama. Ya no soy el mismo de antes. Dijo, ¿qué es lo que te pasa? Y ahí mismo le empecé a testificar. Y ya él me había preguntado para dónde tú vas. Yo le he dicho para Ponce. Me dijo, móntate que yo voy para allá. Pero yo le caí apagando fuego. Entonces cuando me vio ahí, me dijo, ¿sabes una cosa, Arnaldo? Yo me equivoqué, yo no voy para Ponce. Te tienes que bajar. Y yo le dije, no hay ningún problema, yo me bajo. Primero iba, pero cuando yo le empecé a azotar la palabra, ya no iba. El asunto era bajarme de allí. Y yo me bajé, y él se fue. Pero yo me quedé orando por él en la carretera. Se paró otro carro y yo me fui en el carro que se paró. Y entonces él dice que por todo el camino él iba pensando en mí, pensando en mí. Lo único que tenía en la mente era Arnaldo Torres con una Biblia en la mano y un paquete de tratados en la otra. Y dice que decidió hasta virar para atrás y dijo, yo tengo que buscarlo y tengo que hablar con él. Viró para atrás, pero cuando llegó donde yo estaba, ya yo no estaba. Y después se dedicó a buscarme sin encontrarme. Pero esa noche cuando yo me paré y entré allí a aquella iglesia y me senté, resulta ser que cuando miro para el lado, el que está sentado ahí es él. Y yo le digo, muchacho, ¿y qué tú haces aquí? Y me dice, no, si desde aquel día que me encontré contigo en el camino que me hablaste, no he tenido paz dentro de mí pensando en ti y en cómo te ves. Y esta noche decidí entrar aquí a esta iglesia. Y yo, pues quédate aquí, no te vayas, muchacho. Mira, a mí Dios me mandó aquí hoy. Le dije, tenía 2 semanas de convertido, pero el Espíritu Santo ya estaba dirigiendo mi vida. Y entonces el pastor de la iglesia, tenían una persona de la iglesia para predicar esa noche en el culto, pero él dijo que habían unos hermanos de visita y no nos conocía, pero dijo, si alguno de ellos quiere pasar al frente y saludarnos. Se estaba refiriendo a Frank, que no era convertido, pero que él lo confundió con un hermano, y a mí. Y yo, que todavía no había enseñado lo que era un saludo, pasé al frente. Y cuando cogí el micrófono, dije, bueno, yo espero que ustedes se pongan de pie, vamos a leer la Biblia. Se iba a cumplir el sueño esa noche, hermano. O porque Dios lo hacía cumplir, o lo iba a hacer cumplir yo, pero un sueño se iba a cumplir esa noche. Le leí en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Hice la oración como yo veía que hacía el pastor en la iglesia cuando oraba, después del mensaje, de leer la palabra. Los mandé a sentar y empecé por ahí. Mi amado hermano, y he predicado el primer mensaje de mi vida. Duré como de 45 a 50 minutos, así que ya ustedes notarán que yo soy de largometraje desde el principio. Y cuando terminé, bueno, los hermanos se gozaron, eso sí. Ellos se gozaron muchísimo, porque yo le di mi testimonio. Yo hice de todo ahí. Yo prediqué, testifiqué, ellos disfrutaron todo lo que estaba pasando. Habían hermanos que me conocían en esa iglesia, que sabían lo perdido que yo estaba en el mundo. Pero cuando terminé, no hice llamado ni nada, sino que le entregué al pastor. Y el pastor, que estaba gozándose en el altar con lo que estaba pasando, pues todavía cree que el hermano Frank está convertido. Y le dice, bueno, y el hermano que acompaña al hermano Arnaldo también quiere pasar. Y yo me puse de pie y le grito, pastor, él no es convertido. Pero si yo me puse de pie y grité, más rápido se paró él y gritó desde allá atrás, pero me quiero convertir en esta noche. Alabado sea el Señor en esta hora. Aleluya. Y desde ese día, 2 semanas de convertido, yo no he hecho otra cosa en mi vida que no sea predicar el Evangelio de Jesucristo. Yo he dicho, mis amados hermanos, que el día que el Señor me salvó, el 27 de marzo del año 1974, puso en mis venas una transfusión de evangelismo,
de predicador de la palabra. Aleluya. Eso corre por dentro de mí. Esa es una llama que está encendida en mí. Yo, aleluya, mi vida es predicar el evangelio. Se lo explico así de esta forma para que me entiendan, porque tal vez hay personas que de vez en cuando predican un mensaje, pero si predican o no predican, ni les viene ni les va. Pero yo quiero que ustedes sepan que a mí sí me viene y a mí sí me va. Porque esa es mi vida. Porque cuando yo predico la palabra del Señor, mientras predico, no solamente le ministro a un pueblo, sino que siento que mientras predico, el mismo Espíritu de Dios ministra vida a mi vida. Alabado sea Dios en esta hora. Y durante todo ese periodo de enfermedad que he pasado, que he estado tanto tiempo a veces sin poder subir a los altares a predicar la palabra, yo he llorado. Antes no lo decía, ahora sí, lo estoy diciendo. Yo he llorado a solas en mi cuarto. Yo he derramado mis lágrimas delante del Señor, porque he sentido la necesidad de subirme a un altar y compartir. Porque le voy a decir una cosa, la Biblia enseña que aunque la carne es débil, el espíritu siempre está presto. Y aunque a veces la carne mía no se quería levantar de la cama, mi espíritu recibía palabra de Dios. Mi espíritu recibía mensajes del cielo, que yo deseaba poder pararme a un altar a transmitirlos, pero no podía porque no habían fuerzas en mí para pararme de una cama. Y cuando llegaban las fuerzas, la poquita fuerza que tuviese, ustedes lo saben porque ustedes fueron testigos que muchas veces me subí a este altar casi arrastrando mis pies para transmitir lo que Dios me daba, porque un poquito de fuerza que tuviese, que me sentía con fuerza para subir a un altar, ahí mismo me subía. Pero después estaba una semana, semana y media acostado en una cama sin poder volverme a subir a un altar. Pero llevo la cuenta, hermano, 6 meses y medio van. 6 meses y medio sin angina de pecho. Aleluya. Que la presión alta no sé a dónde se fue. Sin echarme el spray en la boca después de que predico un mensaje. Ustedes saben que me dieron un spray que cuando predicaba me daban unas anginas de pecho tremendas. Y como el doctor había dicho que en un altar me iba a morir, decía él. O no decía que me iba a morir porque él es cristiano. Él me decía, yo soy cristiano, yo sé lo que tú vas a hacer y yo entiendo lo que tú vas a hacer, pero como médico tengo que decirte lo que la ciencia dice. Ahora, el que yo te diga lo que la ciencia dice no quiere decir que yo creo lo que la ciencia dice, porque yo sé que por encima de la ciencia está Dios. Alabado sea Dios en esta hora. O sea, ahora yo tengo que explicarte como médico, y como médico la ciencia lo que dice es que tú tienes el lado izquierdo del corazón que no te trabaja. La ciencia dice que te puedes morir en un altar predicando la palabra. Que por eso es que te dan esas anginas de pecho tan fuertes que a ti te dan. Que por eso es que cuando terminas el mensaje sales con esa presión altísima, porque el corazón cuando quiere pompear la sangre ese lado izquierdo no puede pompearla, y cuando quiere jalar el oxígeno tampoco puede jalar el oxígeno, y entonces te falta el oxígeno, no fluye con libertad el cerebro, y eso es lo que está pasando. Y según la ciencia, tú no puedes pararte a un altar a predicar, y según la ciencia, aleluya, tú debes de estar acostado en una cama, y según la ciencia, y según la ciencia, y según la ciencia, y según la ciencia, mi amado hermano. Pero yo le doy gracias a Dios, mire, por ese letrerito que está ahí, que no le di el gusto al diablo ni a la ciencia, porque yo he entendido desde el día que me convertí hasta el día de hoy que no es según la ciencia, sino según Dios, según el Espíritu de Dios, según la palabra de Dios. Y que en esta vida, en la vida mía, al igual que en la vida suya, el último que tiene la palabra se llama Jesucristo. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Y cosas lindas que me han pasado predicando. Bueno, una vez predicando aquí, hace ya bastantes meses, una de mis niñas vino donde mí y me dice, papi, yo tuve una visión.
¿Qué tú viste? Yo vi 2 ángeles parados en el altar al lado tuyo mientras tú ministrabas. Y predicando en una iglesia en Conérico, una hermana viene donde a mí me dice: hermano Naldo, yo tuve una visión mientras usted predicaba. Digo: ¿qué usted vio, hermana? Me dice: yo vi 2 ángeles que se paseaban con usted en el altar mientras predicaba. Y predicando la palabra en Massachusetts, viene otra hermana y me dice: hermano Naldo, yo tuve una visión mientras usted predicaba. ¿Qué pasó, hermana? Yo vi 2 ángeles que se paseaban en el altar mientras usted predicaba. Y me fui a predicar a Miami, Florida. Y allá viene una hermana y me dice: hermano Naldo, tuve una visión. Y yo le dije: cuénteme. Quería que me contara. Quería saber si era lo mismo que habían visto en Conérico, que mi niña había visto aquí, que habían visto también allá en Massachusetts. Y me dice: yo vi 2 ángeles que se paseaban con usted en el altar mientras usted predicaba. Alabado sea el Señor en esta hora. Y usted sabe una cosa: yo no he visto esos ángeles, pero hay momentos en los cuales, predicando la palabra de Dios, me he sentido que no estoy solo en el altar. He sentido que hay alguien conmigo ahí arriba, que me están acompañando. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Yo lo creo. Lo creo que están conmigo aquí ahora. Yo creo que Dios le dio órdenes a esos ángeles. Que cuando el diablo dijo: a ese lo mato yo en un altar de un ataque al corazón, Dios dijo: ustedes se van a ese altar y me lo acompañan, porque mientras no sea mi voluntad, no hay diablo, demonio que pueda tocarlo mientras predica mi palabra. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Aleluya. Bendecido sea su nombre. Abba Shalom Ayan Sakim. Ir aquí a Soalaya Lima Saha. Y en todo ese lazo de tiempo, hermano, es tremendo cómo es Dios, cómo es el Espíritu de Dios, y cómo es que Dios hace su voluntad. No importa lo que te esté pasando a ti, que es lo que te revela, lo que te muestra que no eres tú, sino que es el Dios que está contigo. Porque mira, durante todo ese periodo que yo he estado tirando en una cama, ¿sabe lo que ha pasado? Mira, a mí me han estado llamando de Argentina, de Guatemala, de Venezuela, de Alaska. ¿Tú sabes lo que es eso? Que hasta los esquimales quieren que yo le vaya a predicar. De Alaska, mi hermano. Mira, durante todo ese periodo que yo he estado en una cama preso, porque estar tirado en una cama sin poder salir a ministrar la palabra era como si yo estuviese preso. Se hicieron cumplir en mi vida las palabras del apóstol Pablo cuando él sí estaba preso, que estuvo preso físicamente, hablando en una cárcel, y él decía: yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Porque ¿sabe qué fue lo que pasó? Porque a pesar de estar metido en una cama sin poder salir a predicar la palabra por tanto tiempo, empezaron a llegar llamadas de tantos lugares tan distantes uno del otro. Porque, mi hermano, yo estaba preso en la cama, pero la palabra que Dios puso en mis labios no estaba presa. La gente empezó a enviar cassettes de mensajes míos para todos lados, para Argentina. Miren, en Argentina ahora mismo hay una emisora que está pasando mis mensajes, porque le mandaron un bonche de cassette para allá, de mensajes míos. Aleluya. En Venezuela me informó un hermano que han estado pasando mensajes míos por la radio. En Guatemala lo mismo. Ahora mismo hay un evangelista que fue a Guatemala y vino de allá y me llamó. Y me dice que en Guatemala le dijeron: ¿usted conoce al hermano Arnaldo Torres? Ya yo estuve en Guatemala una vez. Y entonces dijo: sí, lo conozco.
dígale que lo estamos esperando de nuevo. Y entonces aquí en Conérico hay una emisora que están pasando los mensajes míos también. Y allá en Rhode Island hay una emisora donde están pasando los mensajes. Y entonces en Massachusetts hay una emisora que se llama Radio Alfa y Omega, como nosotros, donde también están pasando los mensajes. Hay dos emisoras en Massachusetts que están pasando los mensajes. Y entonces cuando yo me enteré de todo eso, yo dije, Dios mío, pero qué tremendo tú eres. Que aunque yo estaba metido en una cama y no podía moverme de ahí, tú no permitiste que la voz, la palabra que has puesto en mi boca se acallara, sino que la palabra comenzó a correr de otra forma. ¿Sabes por qué, mi amado hermano? Porque cuando Dios tiene planes con una persona, cuando Dios tiene planes con una iglesia, cuando Dios tiene planes con tu vida, no ha nacido diablo que pueda destrozar ni que pueda estorbar los planes que Dios tiene con sus hombres. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Aleluya. ¿Ah? Satanás, que es nuestro enemigo, él se levanta de todas las formas posibles, habidas y por haber, para tratar de estorbarte tu camino, de estorbar tu vida cristiana, de detenerte, de impedir que tú seas para Dios lo que Dios quiere que tú seas. Pero ¿sabes lo que yo he aprendido? Yo he aprendido que está en nosotros el que el diablo logre o no logre lo que se propone. Está en ti y está en mí. El que él te detenga o no te detenga. El que él te estanque o que no te estanque. El que él pueda lograr su propósito en tu vida o que no lo pueda lograr. Porque Satanás, desde el mismo día que Jesucristo de Nazaret entró en tu corazón. ¿Cuántos aquí ya tienen a Cristo dentro del corazón? Levanten la mano los que ya lo tienen. Si usted no lo tiene, decídase hoy. Porque no hay protección si no lo tiene. Pero para el que ya lo tiene, desde el mismo día que Jesucristo entró en tu vida y en tu corazón, ¿tú sabes lo que significa eso? Significa que cambiaste de jefe. Cambiaste de jefe. Hasta antes de conocer a Jesús, Satanás era el jefe. Lo supieses tú o no lo supieses tú. El asunto es que con conocimiento o sin conocimiento, él era el jefe. Porque la Biblia enseña que todo el que practica el pecado es del diablo. Suena duro, pero es lo que la Biblia dice. Ah, usted me quiere decir a mí que yo que estoy aquí, que no conozco a Cristo, soy del diablo. No, yo no te quiero decir a ti eso. Dios me libre a mí de decirte a ti semejante cosa, muchacho. Yo lo que te estoy diciendo es que la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Bueno, y no es lo mismo. Bueno, sí. Es lo mismo. Lo único que es el mismo dulce, pero con diferente palito. ¿Tú sabes? Pero no te molestes, eso es verdad, es una realidad. Es una realidad que a veces uno no se da cuenta, pero si tú te dieses cuenta hoy, qué bueno sería. Para que termines ya con ese asunto. Yo me vine a dar cuenta después de que vine el Señor. Cuando tú estás en el mundo, tú crees que tú te gobiernas. Cuando estás en el mundo, crees que tú te mandas. Cuando estás en el mundo, crees que tú eres el que toma las decisiones. Cuando estás en el mundo, tú crees, aleluya, que tú estás haciendo lo que tú quieres hacer, sin darte cuenta que es otro el que te manda, otro el que gobierna, otro el que toma las decisiones, que no es lo que tú quieres hacer, sino lo que ese otro quiere que tú hagas. Y por eso es que cuando el adicto a droga llega el día
que quiere romper con su vicio no puede. Porque no es lo que él quiera, sino lo que el jefe diga. Y por eso es que cuando el que fuma cigarrillo quiere romper con su vicio, no puede. Porque es no lo que él quiere, sino lo que dice el jefe. ¿Ah? Y eso hay que entenderlo. Porque a veces hay personas que hacen una profesión de fe en un altar, pero cuando la hacen no se rinden completo al Señor en el altar. Entonces hay quienes creen que cuando una persona viene aquí al altar, si pasan 100 personas, cuando pasaron, los 100 fueron salvos. Y eso es así. Aunque los 100 levanten la mano y los 100 repitan una oración. Porque Dios no juzga la conversión de las personas por los actos externos que ellos realizan. O sea, una persona puede levantar la mano, una persona puede repetir lo que se le dice y su corazón no está metido en lo que está haciendo. Y la Biblia enseña que sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Entonces, venir al frente es un paso, pero no es el paso completo. El que viene al frente tiene que venir con un corazón arrepentido y tiene que venir con las puertas abiertas. ¿Ah? Puerta abierta. Para que el Señor pueda meter la mano allá adentro, expulgar y sacar lo que no le gusta. De ahí la diferencia entre la persona que cambia al instante. Hay personas que el mismo día que recibieron al Señor como Salvador de su alma, ese mismo día fueron transformados. Y hay otros que reciben al Señor y entonces la transformación de ellos es y que poco a poco. Entonces tú ves que hay personas que tienen un vicio negro de droga y aceptan a Cristo como Salvador. Y desde el mismo día que lo aceptan, desde el mismo día, no 20 días después ni 50 días después, el mismo día que lo aceptaron, el vicio de droga se rompió en su vida y nunca más volvieron a tocar la droga. Pero tú ves otros que se convierten al Señor y todavía después de 2 y 3 semanas visitando la iglesia, siguen metiéndose el tabaquito de marihuana y escondidos se dan hasta el pinchazo y se lo tienen que dar. Y tú ves gente que tenían un vicio de cigarrillo negro y entonces aceptan al Señor y tú ves que el mismo día que lo aceptan, cuando llegan a la casa, los cigarrillos que tienen en la casa les apestan. Y los cogen y los hacen trizas, los embaratan, los pulverizan, los botan. No quiero saber de esto. Y desde ese día nunca más vuelven a fumar. Pero tú ves otros que aún viniendo a la iglesia tienen el cigarrillo escondido. ¿Ah? Y se lo fuman escondido. Y tú ves algunos que cuando llegaron al Señor eran unos alcohólicos. Y el mismo día que aceptaron a Cristo como Salvador, desde ese día nunca más volvieron a tomar licor. Pero tú ves otros que se convierten al Señor supuestamente, vienen a la iglesia, pero todavía después de días, a veces semanas y cuidado, meses, siguen dándose el traguito y el tragote escondido. Y yo sé de eso. Mira. Yo sé que en la iglesia ni están todos los que son, ni son todos los que están. Eso
Yo lo sé. Denle un aplauso a Cristo. Un aplauso fuerte. Fuerte, fuerte. A su nombre. Mira, yo te puedo contar algunas experiencias pastorales. Yo en una ocasión se me convirtió una persona en la iglesia y aparentaba que todo iba bien con él. Gracias le doy a Dios que yo soy una persona, mira, que para que la gente coja parte en la iglesia se necesita yo. Pasan los días, la semana y los meses. Y eso no significa que yo no pueda ser engañado por alguno, porque yo no soy Dios. Pero mientras más tiempo tú te pases en el asunto, más se cortan las probabilidades de que ocurra, ¿verdad? Pero el que es muy suelto, soltando el micrófono a todo el mundo cuando llegan a la iglesia por primera vez, pues ese le suelta el mundo al que es y al que el micrófono al que es y al que no es, y cualquiera pasa por ahí. Yo a la gente las escudriño por mucho tiempo. Y a veces hay personas que dirán, ese yo llegué aquí ni se interesa en mí. ¿Qué crees tú que no estoy interesado en ti? Desde que llegaste te tengo el ojo pegado encima y tú no lo sabes. Te tengo rodeado con los radares, te mandé radares atrás. Y los tengo todos encendidos. Cuando yo piense que ya es el momento, te llamo y me siento contigo. Pero yo le doy tiempo al asunto. ¿Ah? Óigame, aquel hombre entraba a la iglesia y se tiraba unos aleluya que se quedaba con el templo. Le tapaba los oídos al que estaba al frente, ¿oyó? ¡Aleluya! Si por los aleluyas me hubiera dejado guiar, no lo hubiera subido a un altar, lo hubiera subido a un avión, para que desde allá iba a predicar. ¿Ah? Pero mi hermano, tiempo al tiempo, como yo digo, y un día vengo en mi carro y cuando miro para allá veo a aquel hermano, y cuando lo veo, a mí me pareció, no es que yo tengo rayos X y que de lejos me di cuenta, no, me pareció que yo vi una caneca en la parte de atrás. Entonces yo dije, ¿será o no será? Y tomé una decisión. Déjame saludarlo. Y cogí, fui, parqué mi carro y poquito a poco me fui acercando a él, estilo detective, tú sabes. Entonces cuando él me vio, porque me llegó a ver, yo quería llegar por la espalda y hacerle, Dios te bendiga. Aunque si llega a estar la caneca y el cantacito se lo di en la caneca, Dios te bendiga. Pero él me vio. Y entonces como él me vio, se miró rápido, tú sabes. Pastor, Dios le bendiga. Y Dios te bendiga, muchacho, ¿cómo tú estás? Ah, bien, pastor. Entonces yo comencé a tratar de darle la vueltita por detrás, tú sabes, que era donde estaba la caneca. Pero que mientras yo caminaba así por los lados, él también. Entonces, y yo hablando con él y caminando, hermano, y eso era, olvídese, con vuelta como si fuera una machina, tratando de esconder la canequita que estaba atrás. Entonces ya cuando yo me cansé de dar vuelta, porque ya me di cuenta que nos íbamos a marear los dos, le dije, varón, mire, por más que le esconda, yo vi la caneca esa que está ahí, aunque usted me se esconda de mí, de Dios no se puede esconder. ¡Ay, pastor! ¡Usted me vio! Yo le decía, pero mira, aunque yo no te haya visto, aquí el asunto no es que yo te vea o no te vea. Porque hay quienes a veces para hacer sus cosas se esconden. Que el pastor no me vea. Hay quienes se pueden ir a otras ciudades, que el pastor no me vea. ¿Qué importa si el pastor te ve o no te ve? Cuando el pastor no es el que salva es Dios. Y la Biblia dice que Él está en todas partes. Alabado sea el Señor en esta hora. Dios te ve. ¡Ay, Jehová del cielo! Como dice el coro, cada paso que das en la senda del mal, hay un Dios que te ve.
Cada paso que das en la senda del mal, hay un Dios que te ve. Dios te ve, Dios te ve. Él sabe la senda donde está. Dios te ve, Dios te ve. A Él no lo puedes engañar. Tan, tan. ¿Ah? El coro está claro. La Biblia es clara también y la Biblia lo dice. Aunque te escondas a la profundidad de la mar. David fue el que lo dijo. David lo aprendió. Él también practicó pecados en oculto. Aleluya. Y trató de ocultar su pecado. Pero un día Dios se lo trajo a su cara. Y cuando Dios se lo trajo a su cara, él dijo: ¿a dónde me esconderé? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me fuera a los montes, allí estás tú. Si me fuera a las estrellas, allí estás tú. Si me fuese a la profundidad de la mar, allí estás tú. Y allí me alcanzará tu mano. Nadie puede esconderse de la presencia de Dios. ¿Ah? En otra ocasión tenía un hermano que había sido un fumador de tabaco tremendo en el mundo, pero que cada vez que me saludaba y me abrazaba, me daba la peste a tabaco. Yo pensaba que era que el hombre había tenido un vicio tan grande en el mundo que a pesar de los meses que llevaba en la iglesia, la peste se negaba a dejarlo. Como para aquel tiempo no conocía productos concentrados con los que se pudiera bañar, pues no sabía qué aconsejarle. Pero, porque yo te voy a decir una cosa, mira, si aquí hay alguno, yo no sé ni por qué estoy hablando esto, porque esto no está en el mensaje, mira. Yo tengo esto escrito aquí, esto no está en el mensaje. Yo no sé ni para qué yo escribo las cosas. Si después no le hago ni caso, ¿eh? Pero escúchame, si acaso hay alguien aquí adentro que después de haber aceptado a Cristo como Salvador todavía se fuma su tabaquito o su cigarrillito por ahí. A veces se van a fumar y después se llenan de perfume, tratando de tapar la peste a cigarrillo, porque al que fuma se le pega la peste. Y yo quiero que tú sepas que por más perfume que te ponga, no se esconde, al contrario, sale más para afuera porque se junta el perfume con la peste a cigarrillo y entonces es peor, como que apesta más. Y eso lo siente el que está sentado al lado tuyo, el que se sienta atrás. Lo siente. Y ese hermano era así, esa peste, mi hermano, a tabaco que no se iba. Y un día se enfermó el hermano. Y entonces yo decidí irlo a visitar. No sé si contar esto o no contar, no voy a hacer que le abra los ojos ahí a alguno que esté fumando, ¿verdad? Yo lo voy a contar, si como quiera, siempre el que está mal comete errores. Mira, y entonces me fui con otro hermano conmigo. Y cuando llegamos a la casa del varón, antes de tocar a la puerta, le di instrucciones. Y le dije: mira, yo no sé si esto que yo siento es verdad o no. Es más, Dios me cuide y me guarde que yo no esté de esto contra el hermano. Pero yo tengo que quitarme esta duda de encima. Mientras yo hablo con él, usted va mirando para los lados a ver si usted encuentra algún tabaco o algo por ahí, porque es que este hombre lleva meses en la iglesia y la peste a tabaco no se le va. Y el hermano se puso de acuerdo conmigo y entramos a la casa, tocamos. Cuando él abrió, mi hermano, mire, de allá adentro esa peste a tabaco que nos azotó así a los dos, una bofeta que nos dio el demonio, nos dio. ¡Bah! ¿Qué vienen a hacer aquí? Y entonces yo entré con el hermano y el varón se tiró hacia la cama quejándose: ay, pastor, qué bueno que vino a verme. Y yo estoy ahí hablándole, cuando yo veo que el hermano se bajó, y cuando se bajó levantó
como un pequeño cenicero. Bueno, era como una copa que él usaba de cenicero, como un platito así. Mi hermano, y ahí estaba la colilla de tabaco que usted no se imagina. Denle un aplauso a Cristo. ¿Por qué será que cuando yo predico en esta iglesia el tiempo pasa tan rápido? Pues sí. Y entonces cuando el hermano me trae eso, yo le digo al hermanito, hermanito, ¿y qué es esto? Óigame, aquel hombre que se estaba muriendo en aquella cama, mi hermano, cuando vio aquello, recibió una fuerza, ha quedado de pie, ha abierto las puertas, las ventanas que daban para afuera, esas ventanas de madera de 2 hojas, las abrió así como enfogonado, porque todo lo que hizo, lo hizo bien, le salió tremendo. El Señor reprenda al diablo, esto es de la vieja vida. ¡Ah! Y lo tiró por ahí. Y yo me quedé callado. Yo soy bien paciente en mis cosas. Y le dije, no, pues venga hermano, qué bueno que fíjese, no se había dado cuenta usted que esto estaba aquí, ¿verdad? Y algo más que limpiamos aquí de la casa, venga, acuéstese, acuéstese. Y yo sigo hablando y el hermanito seguía mirando, porque lo que pasaba era que como que estaba dando como un tufito a tabaco. Entonces, de momento yo veo que el hermano se baja así y mete la mano así por debajo de la cama y saca un tabaco, mi hermano, que parece que fue que en el momento que yo llegué a la casa, ese era el que se estaba fumando, y lo tiró por debajo de la cama sin oportunidad de apagarlo ni nada. Y ese era el tufito, que el humito subía. Y entonces el hermano mete la mano así por debajo de la cama y le dice, hermanito, este también será de la vieja vida, pero está caliente todavía. Alabado sea Dios en esta hora. Y ahí el hermano reconoció, se echó a llorar, oramos por él. Hasta murió salvo y todo el pobrecito hermano, porque se enfrentó a su pecado. Hay que enfrentarse al pecado, hermano. Hay quienes a veces dicen, no, esto es de la vieja vida. No, no es que sea de la vieja vida. Si eso, aunque sea de la vieja vida, es si está frío o caliente. A sus nombres. Porque en el caso de él, aquello era de la vieja vida, pero estaba calientito todavía. Y ese es el problema de mucha gente. Que hay cosas que son de la vieja vida, pero las tienen calientitas todavía en la vida de ellos. Dice, no, este enojo que a mí me da es de la vieja vida. Ah, pero todavía lo tienes caliente. Tiene que enfriarse. Alaba. Manonaldo no era del Gadareno que usted iba a hablar. Sí, sí, lo tengo ahí todavía. Lo tengo. Sí, ahí está. Ya mismo. ¿Eh? Se pongan nerviosos. Digo para acabar y algunos se ponen nerviosos rápido. No hay por qué, no hay razón, no hay motivo. ¿O la hay? ¿Ah? No, es que no puede haber nada calientito. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que ese mal carácter era de la vieja vida? Pues si era de la vieja vida, ¿qué hace ahí todavía? ¿Tiene que irse? ¿Tiene o no tiene que irse? Tiene que irse. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque hay algunos que cuando llegan a Cristo, el mismo día que llegan son transformados. Pero hay otros que todavía los meses les dura. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia está en que hay personas que cuando pasan al altar entran con todas las puertas abiertas. Y cuando el Espíritu Santo entra a limpiar, no hay lugar, no hay rincón en la vida de ellos que se quede sucio.
Porque las puertas todas están abiertas, dándole la oportunidad al Espíritu de Dios de que pase con la aspiradora y se lleve el mismo día, la misma hora, el mismo segundo que aceptaron al Señor, se lleve todo lo que a Dios no le agrada. Pero hay otros que hay cosas que les gustan todavía. Que hay puertas que se quedaron cerradas el día que vinieron al Señor. Y que hay cositas que a la carne de ellos les gusta. ¿Ah? Les gusta. Ese es el problema, que esta carne es traicionera. Por eso la Biblia nos manda a nosotros a que tenemos que someter la carne. Pero hay quienes andan sometidos a su carne. Y a veces se quieren tildar de espirituales y hasta quieren juzgar a otras personas, porque a veces hay personas que quieren tapar los pecados de ellos señalando los pecados que ven en otros. ¡Ay, aquí masaja! Alábalo si quiere, porque sé que Dios está hablando. ¡Ay, Jehová del cielo! Dale otro aplauso a Jesucristo fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Alaba. ¿Tú sabes lo que es eso? Nosotros venimos a Cristo con un propósito. Venimos a servirle al Señor con algo. Algo nos movió a nosotros a llegar acá. Algunos estaban en religiones falsas. Religiones donde le enseñaban mentira y falsedad. Religiones cargadas de idolatría, de maldad y de pecado. Y entonces usted se salió de allá y se metió acá. ¿Se metió acá para qué? Para cambiar de religión, aleluya, o para que Cristo lo cambiara. Usted, alabado sea Dios en esta hora. Esto no es un cambio de iglesia, porque si cambiamos de iglesia hemos perdido el tiempo. No es un cambio de religión. Si cambiamos de religión hemos perdido el tiempo. Esto es un cambio de vida y no la provocas tú. El único que puede cambiar tu vida se llama Jesucristo en esta noche. Alabado sea Dios. Aleluya. Aquí no estamos jugando el jueguito de la religión. No estamos en el jueguito de la religión. Aquí se nos enseña que esto es algo serio. No buscamos una religión para tratar de llenar ciertas partes de nuestra vida social. Hay quienes su religión forma parte de su vida social. Son estos, son aquellos, son aquí, son allá. Y además de todo eso, soy de tal iglesia. Mira, el viernes yo llamé a Puerto Rico y me informaron que habían hecho una redada en mi pueblo, mi hermano. El escuadrón de la policía hizo una redada que se llevó hasta el gato. Hubieron familias que se fueron completas en la redada. Cogieron tanta gente que las tuvieron que meter para bregar con ellos en el centro de servicios múltiples, que caben como de 500 a 600 personas ahí, porque en el cuartel de la policía no había lugar para bregar con tanta gente. Arrasaron con la playa de Santa Isabel. Gente que yo conozco, gente vieja, gente de 60, 65 y 70 años, que la mafia tiraba los cargamentos en la playa, son pescadores por año. Y después la cargaban en su botecito de pesca. Mira que los peces que iban a pescar estos a la mano. No me valga, a veces uno iba a la playa y no había peces para comprar. Y es que ellos, los viajes que daban, en vez de ir a buscar peces, iban a buscar otra cosa. ¿Tú sabes lo que es eso? Pues ¿sabes lo que salió en primera plana en uno de los periódicos? Y llegó hasta acá
Sale en primera plana una señora que es miembro de una iglesia pentecostal de mi pueblo, y esta señora sale en primera plana que era la tesorera de la mafia. ¿Tú puedes creer una cosa así? Que la gente a veces se meten hasta dentro de la iglesia para tapar las barbaridades que están haciendo en la calle. Y claro está, mira, de más de 100 personas que agarraron, la que salió en el periódico en primera plana fue la pentecostal. ¿Por qué? Porque eso sirve a los propósitos del diablo. Porque eso sirve a los propósitos de la religión pagana. Porque el diablo lo que quiere es sembrar desconfianza en los pecadores en cuanto a la gente que le sirve a Dios o que no le sirve a Dios. Ahora yo pregunto, esa era una... ¿Qué palabra uso, Dios eterno? Camuflajear. Esa es la palabra. Era una camuflajeada que estaba en una iglesia con una Biblia en la mano y la tenían de tesorera allá en el otro lado. No de la iglesia, ya no era tesorera de la iglesia, tesorera de la mafia. Ahora está bien, esa fue la única que decía que era, pero que no era, porque aquí no tapamos. Por eso es que yo predico así. Usted dirá, mire hermano, no diga eso, que por ahí hay pecadores que están escuchando. ¡Que escuchen! Los pecadores tienen que entender que nosotros los pentecostales no le pasamos la mano al pecado. Y aquí adentro el que se encuentra mal no es porque nosotros se lo tapamos, es porque a él le da la gana, porque palabra de más se predica para que se enderece. Y se acabó. Ahora ese estaba camuflajeado allí. Ahora yo pregunto. Qué pena que yo no tengo un periódico para hacer la pregunta. Tirar yo la pregunta en un periódico. Yo pregunto. Y los demás que no los enseñaron, ¿de qué religión serían? Mira, ayúdenme los dominicanos. ¿Cómo se llamaba un dictador que hubo en Santo Domingo, que fue bien conocido él? Trujillo, ok, Trujillo. Para los días de Trujillo hubo un evangelista puertorriqueño que fue utilizado poderosamente en toda la República Dominicana, que cuando llegó por primera vez a Santo Domingo no le querían dar nada para que predicara, porque la nación era católica. Y entonces este evangelista pidió una cita con el presidente. Y le digo al presidente, yo le puedo mostrar a usted quiénes son los enemigos de usted. ¿Cómo me lo va a mostrar? Vaya a las cárceles y pregunte de qué religión son. Y según dice la historia, porque estoy hablando de largos años atrás, no sé si el mismo presidente fue o si él mandó, el asunto fue que investigaron de qué religión son. Resultaron ser católicos. Y el presidente le dijo, váyase a predicar. Le abrió las puertas en toda la República Dominicana. Y Dios lo usó con un poder y con una autoridad que todavía, después de tantos años, se habla de él en ese país. ¿Sabe por qué? Porque acá se pueden colar, como yo dije ahorita, pero no es porque acá no le predicamos en contra de eso. Pero allá no es que están colados, allá es que le dicen que eso no es nada. Y allá es que le dicen, no te preocupes, que no importa lo que tú hagas cuando tú te mueras. Nosotros te mandamos rosario y te sacamos de pena y te llevamos a descansar. ¡Qué mame!
Eso es un mamey. ¿Ah? Vive como quiera, haz lo que quiera, anda y peca como quiera, muérete en la condición que quiera, que después que tú te mueras, yo me encargo de ti. Mire, usted que está aquí de visita esta noche, haga sentido. A usted eso le suena bien, de verdad. Haga sentido. Common sense. ¿Está bien dicho eso? Enséñeme usted, dentista. ¿Está bien dicho eso? Si usted lo dice. Common sense. Ven acá. ¿A ti te suena bien eso? ¿Te suena bien? ¿Te suena? Eso como que te suena bien. Vive como quieras, haz como quieras, peca lo que quieras, muérete como tú quieras y no te preocupes. Después que tú te mueras siendo un bandido, pecador, irresponsable, adúltero, fornicario, borrachón, idólatra, arrastrado. Muérete como tú quieras morirte. Y después que tú te mueras, no te preocupes por nada. Yo me voy a encargar de ti después que tú te mueras. Y voy a pagar las misas que hayan que pagar para que tú salgas de pena y te vayas a descansar. Yo no sé de eso. Algunos de los que están aquí, que estuvieron allá, me podrían decir como cuánto cobran por una de esas misas. Porque no son gratis. No son gratis, hay que pagar por eso. Nadie sabe. 25 pesos. Ángel, ¿y alguna vez el sacerdote dijo cuántas son las que hay que pagar para sacar a la persona? El número, ¿se sabe el número? No se sabe. Todo. Te mueres tú y todavía, entonces tiene que venir otro que siga pagando por él y por ti también. Con incenso. Razona, razona. Eso que yo te estoy diciendo, te suena bien, te suena como consentido. Tú puedes confiar en algo así. Tú crees de verdad que eso es verdad, que tú puedes vivir como te dé la gana y después que hagas lo que te dé la gana y te arrastres como te dé la gana. ¿De verdad tú crees que otro puede venir y sacarte de donde estás y llevarte para otro lugar? Por favor, mi hijo, despierta. Eso es mentira. Eso es mentira. No hay nadie que pueda pagar por ti. No hay misa que te pueda sacar del infierno. No hay, mira, óyeme bien, no hay purgatorio. Eso no existe. La Biblia no habla de eso, no hay purgatorio, que si te llevaron a un purgatorio, no hay purgatorio. La Biblia habla de cielo y habla de infierno. La Biblia no dice que del infierno te pueden sacar. La Biblia dice que después que estás ahí, nadie te puede sacar. La Biblia no enseña que después de que tú mueras vas a arreglar cuentas. La Biblia enseña que las cuentas se arreglan estando vivo. La Biblia no dice que nadie puede pagar por ti. La Biblia dice que ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario para que tú seas salvo. Alabado sea Dios en esta hora. Cristo pagó el precio. Cristo pagó el precio. Y Él es el que te puede sacar de ahí. Pero Satanás tiene este mundo confundido. Lo tiene en sus manos. Por eso es que la Biblia dice que el diablo es el príncipe de este siglo, el gobernador de este siglo. Tiene las mentes cautivas, tiene los cuerpos poseídos por demonios. Y cuando se encuentra en el camino con predicadores que le dicen a la gente: no te preocupes, que no te va a pasar nada,
Él le pasa la mano por la cabeza a esos predicadores y le dice: sigue así que vas bien. Así es que me gustan a mí que prediquen. ¿Ah? La gente contenta. A veces la gente llena de pecado y están contentos. En estos días escuché a uno, y no le voy a hablar mucho de eso porque ya Dios me dio un mensaje sobre eso, que si Dios me lo permite lo predico durante esta semana, porque no creo que pueda llegar hasta el domingo. Tengo que explotar con ese mensaje pronto. Pero escuché a uno en estos días que decía, por la radio le decía a la gente: si tu corazón no te condena, nadie te puede condenar. ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Y el por qué es mentira? Es más, mire, el por qué es mentira eso se lo voy a enseñar a ustedes este próximo martes, que le voy a predicar este martes de nuevo, porque quiero explotar con ese mensaje. La salvación no la juzga el corazón. Te voy a enseñar por la Biblia cómo es el asunto. Pero así es que tienen a la gente. Satanás anda controlando a las personas. Mira, hay un montón de iglesias, mi amado hermano, que hay gente, aleluya, brincando, danzando, corriendo, y los que brincan, corren y danzan, en ellos son demonios. Porque ahí la gente quiere medir que el brinco, el salto y el correteo es Dios. No todo lo que corre es Dios. No todo lo que brinca es Dios. No todo lo que salta es Dios. Hay gente que salta, brinca y corre por el poder de los demonios. El amansoquima. Saraquita la jasoa libasa. Hay quienes profetizan por poderes satánicos. Hay quienes hablan lenguas por poderes satánicos. Pero no hay discernimiento de Dios en los altares. Porque hoy se han dedicado más al cántico, a la música, que a la palabra de Dios. Hoy hay iglesias que te cantan 2 horas y te predican 15 minutos. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. 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 Mi alma lo alaba, mi alma lo alaba, mi alma lo alaba, mi alma lo alaba, mi alma lo alaba. Sharamakima, a mí nadie me llena los ojos con brinco. A mí nadie me llena los ojos con salto. A mí nadie me llena los ojos con profecía. Y yo brinco y salto. Aleluya. Yo creo en la manifestación del Espíritu Santo. Pero yo soy un predicador que he pasado por muchos lugares. Y aún en mi propia iglesia ha habido gente brincando y saltando, que cuando les he puesto la mano encima han caído al piso con demonios. Hay una persona que empezó a visitar esta iglesia, que antes era de aquí, se fue de aquí y volvió para aquí. Y donde estaba, le daban parte para cantar, para dirigir devocionales. Y desde que está aquí, casi no viene a la iglesia porque un vicio de droga la está matando. Porque está atada al vicio. Y ella misma le ha dicho a mi esposa: Tita, así envuelta en la droga como estaba, me daban en el otro lugar el altar para dirigir. Me ponían a cantar. Yo danzaba. Y me decían que era el Espíritu Santo. Y yo después me venía a mi casa a meterme droga. Y dice ella que a veces no podía soportar. Y después de dirigir un devocional, se iba al baño a meterse a la droga. Y después llegaba a la casa y decía confundida: yo estoy confundida. ¿Por qué? Si ellos dicen que las lenguas que hablo son de Dios y que como danzo es de Dios, ¿por qué todavía no me he podido zafar de la droga? ¿Sabes por qué? Porque ese danzar no era de Dios, ni ese hablar lengua era de Dios. El Espíritu Santo, cuando llega, el demonio se va.
Amsoki masajalita saja. Abashaki, siento algo bueno de Dios aquí. Siento una unción tremenda aquí hoy. Hay un fuego de Dios que me está quemando mientras predico esta palabra. Alabado sea Dios en esta hora. El diablo está temblando esta noche, hermano. El diablo está temblando esta noche. El diablo está temblando en esta noche. Hay demonios que tiemblan en esta noche. Ay, Jehová del cielo. Tiembla el diablo. Como temblaron los demonios en la vida del gadareno. La Biblia dice que aquel hombre estaba poseído de demonios. Dice que lo amarraban con cadenas. Y dice que rompía las cadenas. Tenía toda la ciudad atemorizada. Pero un día llegó Jesucristo allí. Y la Biblia dice que cuando aquel endemoniado gadareno, dice al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó: cuando Cristo está, los demonios tiemblan. Y cuando Cristo llegó allí, mira lo que dice ahí. Dice cuando vio a Jesús, ¿qué fue lo que se le salió? Un grito. Vio a Jesús y dijo: ¡ay! ¡Ay de mí! Mira quién viene ahí. Y la Biblia dice que el grito fue seguido por una postración. Corrió y se arrodilló, se postró delante de él. Eran casi 2000 demonios o más postrándose delante del Nazareno. Y hermano, esto no es juego. Es como yo digo en el mensaje: entrégame el monte, que a veces tú te encuentras con descajeados en el camino que te dicen: no, yo sé que a mí se me va a hacer difícil porque la Biblia dice que yo tengo 7 demonios adentro. Y que mis 7 demonios son peores que los que yo tenía. Yo le pregunto: ¿por qué son 7 demonios míos para uno que cogió a otro que tenía 2000 adentro y se lo echó para afuera? 7 nada más son los que tú tienes. ¿Cuántos tú tienes? 7. ¿Tú estás seguro que no son 10, ni 15, ni 20? 7. Porque yo quiero que tú sepas que sean 7, sean 10, sean 15, sean 20 o sean 100, todos se tienen que ir por paquete en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Que cuando aquel endemoniado vio a Jesús de lejos, se le salió un grito. ¿Por qué gritó? Estaba temblando. ¿Por qué temblaba? Tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? ¿Sabes por qué? Yo te voy a explicar por qué. Mira, yo te voy a explicar a ti de dónde es que viene todo este asunto. Mira, este asunto hay que coger para atrás en la Biblia para que tú lo puedas entender. Esto se remonta. Digo, yo lo puedo remontar más para atrás todavía, pero lo voy a llevar hasta la tentación en el desierto. Cuando después de haberle cortado la cabeza a Juan, la Biblia enseña que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y la Biblia especifica: para ser tentado por el diablo. Y cuando Jesús estaba allí, y el diablo también estaba allí, los ángeles estaban allí y los demonios también estaban allí. Inclusive la Biblia dice que después que pasó todo, la Biblia dice que ángeles le servían a Jesús. Así que los ángeles estaban allí.
Porque iba a haber una pelea. Había una pelea entre Jesús y el jefe de los demonios, que era el diablo. Entonces le avisaron a los demonios y le dijeron: mira, vamos para el desierto, que el jefe tiene una pelea allí con un nuevo profeta que apareció. Y entonces los demonios dijeron: pero ¿cómo va a ser si le acabamos de cortar la cabeza a Juan el Bautista y ya apareció otro? Sí, apareció uno, pero el jefe dijo que él se encargaba personalmente de este. Así que vamos para el desierto a ver todo lo que va a pasar allí, porque hay tremenda pelea en el desierto hoy. Y se fueron todos los demonios para allá, y se fue todo el mundo para allá, los ángeles se fueron para allá. Entonces está Jesús y está el jefe de los demonios, que es el diablo. Y los demonios están acá en una esquina, orgullosos, contentos, alegres, felices. Ah, qué paliza el jefe le va a dar, ya tú vas a ver. Tú sabes que el jefe se la sabe toda. Y entonces de momento Satanás habló. Y Satanás dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y un demonio dijo: oh, qué tremendo, viste, con lo que le vino. Oye, si se la sabe toda, te lo digo, se la sabe toda. Y Jesús le dijo: escrito está, Satanás, no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando Jesús habló así, los demonios dijeron: oh, ¿y qué pasó ahí? Ya no te preocupes, es que el jefe está jugando con él antes de darle, tú sabes, el cantazo. Pero ya el jefe va a hablar de nuevo, a ver lo que dice. La Biblia dice que se lo llevó al pináculo del templo. Y entonces le dijo: échate de aquí, porque escrito está. Me imagino los demonios diciendo: oye, mira que el jefe sabe. Él le dijo escrito está, y ahora el jefe es el que le está diciendo a él lo que está escrito. ¿Ah? Escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y los demonios dijeron: ¿escuchaste eso? Oye, ¿cómo sabe? Y Jesús le contestó: escrito está también, Satanás no tentará al Señor tu Dios. Y los demonios dijeron: aquí está pasando algo. Yo no entiendo lo que está pasando, pero yo siento como que al jefe se le está haciendo difícil. El hombre. Ay, déjate de eso, olvídate, si el jefe se la sabe de todas, ya tú vas a ver. Tanto los demonios ahí pendientes de lo que está pasando. Entonces Satanás volvió y habló. La Biblia dice que le mostró todos los reinos de la tierra, todos los tesoros del mundo, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares, porque míos son, y a quien yo quiero se los doy. Los demonios dijeron: ahora sí que lo cogió. ¿Quién soporta una tentación como esa? Se lo ofreció todo. Ahora ya tú vas a ver cómo se le postra. Pero Cristo le dijo: escrito está también, Satanás, que el Señor tu Dios adorará, y a Él solo le servirás. Alabado sea el Señor en esta hora. ¿Y sabes lo que pasó? Hay quienes dicen que el diablo tiene jabo. Yo no sé por qué lo dicen, a lo mejor porque se lo vieron. Yo nunca lo he visto. Si tiene jabo o no tiene, yo no lo sé. Ahora, ponle que tiene. Como algunos dicen que tiene, pues ponle que tiene rabo. ¿Sabes lo que pasó con el jefe? Metió el rabo entre las patas, porque eso sí, piernas no tiene. Y se echó a correr. La Biblia dice que el diablo se fue. Dice que lo dejó
Y los demonios dijeron: adiós, ¿qué pasó aquí? ¿Para dónde va el jefe? ¿Qué pasó con el jefe? ¡Jefe! ¿Qué pasó? Pero el diablo iba corriendo, amado hermano, y no miraba para atrás. Los dejó solos. Y entonces ellos dijeron: ¿y qué hacemos? Y uno dijo: vamos nosotros también a coger, que si el jefe no pudo, nosotros tampoco podemos. Y corrió el jefe y corrieron también los empleados. Alabado sea el Señor en esta hora. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Dale la mano al que está a tu lado y dile: no tengas miedo, que corre el jefe y corren los empleados. Dáselo al que está atrás y díselo también. Corre el jefe y corren los empleados. Corre el jefe y corren los empleados. Corre el jefe y corren los empleados. El diablo corre y los empleados de él, que son los demonios, también corren. Alabados a Dios en esta hora. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora se aparece Jesús de Nazaret allá en Gadara. Y cuando Jesús se aparece, está ese hombre ahí, mi hermano, cargado de demonios. ¿Y tú sabes lo que pasó? ¿Por qué gritó? ¿Tú sabes por qué gritó? La Biblia dice que gritó cuando vio a Jesús, se le salió un grito. Cuando vio a Jesús gritó: ¡ah! Y todo el gesto que estaban adentro de él, le dijeron al que estaba mirando por los ojos: ¿qué te pasa? ¿Por qué gritas? Y él dijo: si ustedes supieran lo que yo acabo de ver. ¿Qué viste? Es que si te lo digo, no me lo vas a creer. Pues todos aquí sabemos que somos unos mentirosos. ¿Cómo te vamos a creer? Si lo nuestro es la mentira. Sí, pero créanme que lo que les voy a decir es verdad. ¿Pero qué te pasa? ¡Habla! Si ustedes supieran quién viene por ahí. ¿Quién viene? Por ahí viene el mismo que hizo coger al jefe en el desierto. ¿Tú te imaginas? Mano, para esto hay que tener mente, para visualizar las cosas. ¿Tú te imaginas todos los demonios amontonados todos por aquí arriba, tratando de mirar todos al mismo tiempo por los ojos del pobre hombre? A ver si era verdad. Todos los demonios mirando. Y todo el que alcanzaba a mirar decía: ¿verdad? Ese es, ¿verdad? Por ahí viene, que está acercando. Y todos comenzaron a temblar. Y a temblar: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Peleamos? ¿Qué vamos a pelear, chicos? Si el jefe no pudo con él, pues ¿qué hacemos? Invéntate algo. Ay, vamos a hacer. Lo único que se me viene a la cabeza es una sola cosa. ¿Qué? Se lo dijo: vamos a hacerlo. La Biblia dice que corrieron y cayeron postrados delante de él. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormente. ¿Tú sabes lo que es eso? Los demonios rogando. Los demonios rogando, hermano. Los demonios pidiendo misericordia. Los demonios buscando que le tengan lástima. Los demonios decían: te ruego, te suplico. Y algunos de ustedes, cuando el diablo los ataca,
se comportan como niños recién nacidos y dicen: ay, el diablo me está atacando bien duro, tengo una clase de pesadez en la cabeza, yo no sé qué voy a hacer, si yo sigo así, yo no vuelvo más a la iglesia. El Señor reprende al diablo cuando te vas a meter en la cabeza que tú no eres cualquier cosa, que tú eres un hijo de Dios, y que cuando el diablo vio a Cristo, corrió el jefe y corrieron los empleados. Y alma lo alaba. ¡A su nombre! Levanta las manos y alaba su nombre. Siento a Dios tremendamente aquí. ¡Ay, Jehová! ¿Cuándo vamos a despertar a la realidad de que Él es un derrotado? Que el victorioso eres tú. ¿Qué es lo que el diablo tiene que ver para cogerte miedo? ¿Tú sabes qué es lo que el diablo tiene que ver? Lo único que tiene que ver es a Cristo en ti. Y con esto voy a terminar en esta noche. Si el diablo ve a Cristo en ti, no tienes nada que temer. Y si tú aceptaste a Cristo como Salvador de tu alma, el diablo sabe, si lo aceptaste de corazón, que Cristo está en ti. Cuando los hijos de Seba se fueron a echar demonios y le decían al endemoniado: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, el demonio le dijo: óyeme, a Jesús lo conozco y a Pablo lo conozco, pero ustedes ¿quiénes son? Y los corrió a palo. Tú tienes que estar seguro de que Cristo está en ti, para que cuando te pares delante del demonio, no digas en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, o el que predica Gille, o el que predica Rasky, o el que predica Arnaldo. Di: en el nombre de Jesús, el que predico yo. Alabado sea Dios en esta hora. Y te garantizo que si Cristo está en ti, corre el jefe y corren también los empleados. Se acabó. Póngase de pie en esta noche.